A principios de la década de 1950, la muerte de Stalin, en marzo del 53, marcó el futuro de la Unión Soviética. Casi 3 años después de haberse producido, el 25 de febrero del 56, Khrushchev denunció a Stalin en un inicialmente secreto discurso que tuvo lugar al cierre del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS. Denunció sus atrocidades, persecuciones políticas y el culto a la personalidad que había impuesto el dictador muerto. Fue una década con altibajos políticos, avances económicos, apertura dentro de la Unión y represión a aliados díscolos. Los invito a dar un vistazo a los hechos y conocer algo de lo que representó la Unión Soviética en la Guerra Fría. A la altura de 1936, el dictador soviético Stalin, obsesionado por eliminar cualquier disidencia dentro del partido, abrió un periodo de crímenes masivos que pasaría a la historia como la Gran Purga. Sus víctimas, los propios dirigentes comunistas. La Unión Soviética ya había ejecutado purgas antes, como las ejecutará después, pero lo que ocurrió entre los años 1936 y 1940 fue una verdadera locura. Estamos hablando de unos 700.000 asesinatos, otros tantos condenados a penas de prisión y campos de trabajo donde muchos de ellos morían, y cerca de 25.000 exiliados, y todo eso en poco más de 3 años. ¿Qué se proponía Stalin? Básicamente, borrar cualquier huella de la estructura de poder anterior a él. Había que evitar disidencias internas, había que aniquilar las pervivencias de los viejos partidos, había que desmantelar las redes de oposición social, los campesinos libres, por ejemplo, había que limpiar el ejército de pervivencias de la época zarista y, de paso, había que anular cualquier oposición a su propio poder. La Checa, la NKVD, la policía política del régimen, se puso a trabajar bajo el mando de Yagoda. Se organizaron 3 juicios sucesivos, presididos por el fiscal Vyshinsky. Por allí pasaron los principales nombres del partido: Kamenev, Bukharin, Zinoviev, todos acusados de traición. Sometidos a crueles torturas, confesaron. Solo un dato: de todos los delegados del Partido Comunista en 1934, cerca del 60% fueron arrestados y ejecutados. Los propios responsables de la Checa, Yagoda primero y Yezhov después, terminaron víctimas de la histeria stalinista. Un nuevo represor, Beria, hará el trabajo. Además de los nombres más señeros del Politburó, bajo las purgas de Stalin cayeron la mayoría de los militantes de primera hora, muchos líderes comunistas en el exterior. Fue una verdadera orgía de sangre que la propia Unión Soviética condenaría tras la muerte de Stalin en 1953.
uno de los hitos más importantes de la Unión Soviética. Fue el día en que el sucesor de Stalin se paró frente a la audiencia y renegó del hasta entonces venerado líder. El denominado discurso secreto pronunciado por Nikita Khrushchev ante el 20º Congreso del Partido Comunista Soviético significó la ruptura definitiva con el stalinismo. Una línea que ponía énfasis en el culto a la personalidad de Stalin y que también se caracterizó por implementar un brutal sistema represivo del cual millones de ciudadanos fueron víctimas. El discurso secreto fue conocido por los habitantes de la Unión Soviética mucho antes de su publicación en 1989. Para Lev Neto, la locución de Khrushchev significó la libertad y la oportunidad de rehacer su vida. El mismo día del discurso recibí el certificado de la liberación. Mis compañeros y yo entendíamos que había cambiado todo y que pronto iríamos a casa. El discurso no fue para mí perturbador. Sabíamos lo que sucedía. Gracias a Khrushchev que nos liberó. Es verdad, le adorábamos. Después cada uno de nosotros buscó una nueva vida. Yo quería ingresar al Instituto Técnico Físico. La herencia de Stalin persiste en nuestros días. En Rusia hay ciudadanos que no dan crédito a las denuncias por las que se le criminalizó. Valoran que bajo su mando el país se industrializó y logró vencer al nazismo. Símbolos y estatuas derribadas, una bandera sin estrella roja, ataques a la policía política y la liberación del primado de Hungría, Cardenal Vicenti, fueron las características externas del levantamiento húngaro en octubre de 1956. El triunfo inicial de los sublevados se vio truncado por la intervención de los tanques soviéticos. Moscú dejó claro que no permitiría más desviaciones nacionalistas dentro del comunismo. Los ejemplos yugoslavo y polaco resultaban peligrosos. El conato de guerra civil que vivió Hungría durante los primeros días de revuelta se convirtió en una guerra contra los tanques rusos en la que participó el conjunto del pueblo húngaro con un número de víctimas que nunca llegó a conocerse. Se organizaron manifestaciones de protesta contra la invasión soviética, pero Occidente estaba en aquellos días más preocupado por la guerra del Canal de Suez y sus repercusiones económicas. El enfrentamiento entre Inglaterra y Estados Unidos dejó a la URSS las manos libres en Hungría. Khrushchev y el Ejército Rojo ganaron una partida que tenía como telón de fondo las grandes reservas de uranio descubiertas en territorio húngaro. Sputnik 1, el primer satélite artificial que orbitó con éxito la Tierra, lo que supuso un paso considerable en el desarrollo tecnológico de la humanidad. El Sputnik, una esfera metálica de 83 kilogramos de peso y 58 centímetros de diámetro, fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur, en la región de Kazajistán. El satélite, que dio 1400 vueltas alrededor del planeta, obtuvo información sobre la densidad de la atmósfera y la propagación de ondas de radio en la ionosfera.
La noticia del lanzamiento del satélite soviético en plena Guerra Fría propinó un duro revés a los Estados Unidos, que convirtió el desarrollo de tecnología espacial en prioridad nacional. 30 días después del primer lanzamiento, el Sputnik 2 llevó a bordo una perra llamada Laika, el primer ser vivo que viajó oficialmente al espacio. Cuando la década de 1950 terminaba, se podía observar una Unión Soviética renovada, que había superado a la dictadura estalinista, emergía como potencia nuclear tecnológica y proponía una distensión en la Guerra Fría, postura que prontamente cambiaría en la década siguiente.